el personaje histórico. En un primer nivel de lectura encontramos el antecedente más inmediato del asesinato, el ajuste de cuentas llevado a cabo por los hermanos de Margarita Chica, Ángela Vicario, contra Cayetano Gentile, en la localidad colombiana de Sucre. A diferencia de la novela, los hermanos no eran gemelos y su verdadera profesión era la de pescaderos. El asesinato tampoco fue cometido con cuchillo de carnicero, como hubiera correspondido a su condición de matarifes, sino con machetes. El narrador, de forma deliberada, camufla, modifica y reelabora buena parte de los agentes fundamentales que intervienen en el asesinato de Cayetano Gentile, convertido en Santiago Nazar. El resultado no es, por tanto, una crónica periodística, como pretendieron muchos críticos, sino una novela magníficamente construida en su arquitectura dramática. A raíz de la publicación de la crónica, comentaba Daniel Samper Pizano: la prensa colombiana anda obsesionada tratando de encontrar los ciudadanos reales que corresponden a los personajes. No deja de ser curioso que sea este medio de comunicación el responsable de buscar los antecedentes del crimen, cuando Crónica, como queda dicho, es fundamentalmente una obra literaria. Del conjunto de todas las investigaciones realizadas en su momento, los datos ofrecidos por dos periodistas colombianos, Julio Roca y Camilo Calderón, parecen ser los más rigurosos. Según ellos, la venganza llevada a cabo en Sucre por los hermanos Chica sería el antecedente más inmediato de la trama de Crónica de una muerte anunciada. Ahora bien, en la selección y presentación del material literario, García Márquez apunta hacia más lejos, hacia un segundo nivel en el que se encuentra un personaje fundamental en su formación humanística, Julio César. Detrás de la muerte de Santiago Nazar está el asesinato del dómine romano, como voy a tratar de demostrar. Julio César es desde hace muchos años, durante muchos años, el personaje favorito de García Márquez. En las conversaciones mantenidas con Plinio Apuleyo Mendoza, recogidas en ese libro titulado El olor de la guayaba, podemos leer el siguiente comentario referido al Otoño del Patriarca, que es el texto número 1 que tienen ahí, ¿no? Le dice Plinio Apuleyo: gran amigo, gran enemigo, gran amigo, gran enemigo, supongo que tu primera aproximación al poder fue estrictamente literaria. Hay obras o autores que debieron enseñarte algo al respecto. ¿Cuáles serían? Me enseñó mucho Edipo Rey y aprendí bastante de Plutarco y de Suetonio y en general de los biógrafos de Julio César. Personaje que te fascina. Dice, personaje que no solo me fascina, sino que había sido, eso está fatal, sino que hubiera sido el que yo hubiese deseado crear en la literatura. Como no fue posible, tuve que contentarme con fabricar un dictador con los retazos de todos los dictadores que hemos tenido en América Latina. Los ejemplos que demuestran esta afinidad entre Julio César y el escritor colombiano son muy numerosos y aparecen en casi todas las entrevistas realizadas a raíz de la publicación del Otoño del Patriarca. En consecuencia, Julio César está presente en la novela del dictador como ya estudiara Michael Palencia Roth en su libro clásico. Alguien tan cercano a él en su momento como el poeta Gustavo Cobo Borda llegó a decir que García Márquez, cito, se ha pasado la vida escribiendo en realidad el inencontrable libro de Julio César sobre los augurios. No obstante, nadie hasta la fecha había analizado los coletazos y las implicaciones derivadas de la intensa labor de documentación que durante años desarrolla García Márquez, estudiando a los principales biógrafos del emperador romano, fundamentalmente a Plutarco y a Suetonio, reelaborando los comentarios del propio César y siguiendo muy de cerca toda la literatura que de alguna manera ha recreado la vida y obra de este personaje, ejemplo constante de la fugacidad de las grandezas terrenas, de lo que se llamó el memento mori. Y ahí están desde los negocios de un señor, del señor Julio César, de Bertolt Brecht, pasando por César Imperial, de Max Warner. Bueno, hay toda una literatura que manejó García Márquez. Ahora bien, ¿de dónde le viene a García Márquez el interés y la pasión por este personaje que vivió y desarrolló su genio político
hace más de 2 milenios y cuya idiosincrasia está, al menos aparentemente, tan alejada del realismo mágico. ¿Cómo conoció García Márquez a Julio César? ¿Está presente en su obra narrativa escrita antes y después del Otoño del Patriarca? La mayor parte de estas cuestiones las resuelve el propio autor en Los Idus de marzo, artículo periodístico del mismo nombre que la novela del escritor norteamericano Thornton Nivenwilder. Si buscan en Google y ponen Los Idus de marzo, García Márquez, sale el artículo que se publicó en el 82, creo recordar, en el diario El País, donde da muchísimas claves para interpretar Crónica de una muerte anunciada en clave de revisión de un mito clásico, ¿no? En Los Idus de marzo, García Márquez nos cuenta que su conocimiento del emperador romano se remonta a los años de formación en el colegio de Barranquilla. Allí los padres cristianos enseñaban en latín a sus alumnos, haciéndoles traducir a los clásicos y entre ellos los comentarios del Imperator romano. Su creciente interés por esta figura histórica le llevó a leer con entusiasmo el Julio César de Shakespeare, donde por primera vez encontró más fantasía que rigor histórico y vislumbró la posibilidad de utilizar el personaje real como modelo literario. Dice el escritor: a partir de entonces me sumergí en las fuentes fundamentales, el inevitable Plutarco, el chismoso incorregible de Suetonio, luego veremos por qué, el árido Carcopino y los comentarios y memorias de guerra del propio Julio César. Aunque este artículo periodístico es de 1981, yo he dicho antes 82, todo parece indicar que el estudio de la obra y personalidad de Julio César le ha acompañado en su larga trayectoria como novelista. Desde sus primeros escritos encontramos la figura del militar y la fascinación por el poder como elemento recurrente de su narrativa. Es el caso del coronel no tiene quien le escriba, del coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad, es el caso del patriarca, es el caso de Petronio San Román en Crónica de una muerte anunciada, o de Simón Bolívar en El general en su laberinto, por citar solo unos cuantos ejemplos muy bien conocidos. El propio Julio César aparece citado en su obra de teatro Diatriba de amor contra un hombre sentado. El análisis pormenorizado de todas estas figuras emblemáticas nos lleva siempre a la misma conclusión. Julio César ha sido su principal referente a la hora de transitar por los laberintos del poder y la prosa de ficción. Ya en el Otoño del Patriarca hay un sincero homenaje a la muerte del emperador romano a través de la elaboración literaria de dos fuentes históricas, la vida de los 12 Césares de Suetonio y las vidas paralelas de Plutarco. Sin embargo, la verdadera recreación poética del asesinato de Julio César se lleva a cabo con la trágica muerte de Santiago Nazar. En líneas generales, esta similitud ha pasado inadvertida para la crítica garcimarquiana. Solo Miguel García Posada cayó en la cuenta de señalar que la fatalidad que el escritor vio en la muerte del dictador, se refiere a Julio César, es concordante con la que sigue de principio a fin Crónica de una muerte anunciada, por más que García Márquez le atribuya un contenido social y no sobrehumano. No es solo la fatalidad lo que une ambos asesinatos, sino también la elaboración del material histórico y el orden en que estos aparecen, siguiendo la estela de Plutarco y de Suetonio. Analicemos estos datos. La muerte de César y de Santiago Nazar viene anunciada por diferentes presagios funestos. La naturaleza, en cualquiera de sus dimensiones, anuncia la desgracia inminente con comportamientos extraordinarios de los miembros que la integran. Así, por ejemplo, el texto de Plutarco nos ha dejado un buen repertorio de presagios ocurridos justo antes de la muerte del emperador romano. Dice Plutarco: habiendo el mismo César hecho un sacrificio, se desapareció el corazón de la víctima. O sea, abren el conejo, la liebre, el ciervo, desapareció el corazón de la víctima, cosa que se tuvo a terrible agüero, porque por naturaleza ningún animal puede existir sin corazón. Son muchos los presagios que aparecen en el texto de Plutarco, pero este que acabo de señalar es fundamental para entender el primer capítulo de Crónica de una muerte anunciada. Victoria Guzmán
cocinero de la familia y antiguo amante de Ibrahim Nassar, sabía desde muy temprano que lo iban a matar antes de que él entrara en la cocina a tomar el café en plena madrugada. En la reconstrucción de los hechos, Victoria Guzmán, cito, no pudo eludir una ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nassar, cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el tripajo humeante. Aunque en circunstancias diferentes, el narrador utiliza las vísceras de un animal, o de varios, para anunciar la tragedia venidera, tal y como ya hiciera Plutarco. Por eso, cito, Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresara de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada, de modo que todo aquello fue una revelación. Otros elementos esparcidos por la novela profetizan la muerte de Santiago Nassar. Así, por ejemplo, cito el velo y los azares que utiliza Ángela Vicario en su boda, a pesar de no ser virgen, fue interpretado después como una profanación de los símbolos de pureza. De la misma manera, actúa en la obra el olor de las flores enterradas y su relación inmediata con la muerte, tal y como denuncia la propia víctima, que dice: no quiero flores en mi entierro, me dijo, sin pensar que yo había de ocuparme al día siguiente de que no las hubiera. Por su parte, Divina Flor sintió su mano, dice, helada y pétrea, como una mano de muerto. Y Clotilde Armenta dice, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma. Hortensia Baute, familiar de Alonso Sánchez Baute, pensó que ya lo habían matado porque confundió los cuchillos oxidados con el color de la sangre de Santiago Nassar. Dice, vi los cuchillos con la luz del poste y me pareció que iban chorreando sangre. Son muchos los vecinos de la víctima que hablan de él como si ya estuviera muerto y le lloran incluso con anticipación, igual que a Julio César. La naturaleza, con sus múltiples recursos, adelanta en unas cuantas horas el asesinato de Santiago Nassar. La muerte del protagonista aparece como un conjunto de premoniciones que nunca llegan a interpretarse correctamente. Algo muy parecido ocurre con Julio César. Según la biografía que nos ha dejado el biógrafo romano, Suetonio, dice, unos días antes de su muerte, tuvo noticia de que las manadas de caballos que habían consagrado al río Rubicón, al atravesarlo y dejarlos sueltos y sin guardián, rehusaban obstinadamente el pasto y vertían abundantes lágrimas. Los caballos lloran. Lloran la muerte de César antes de que ésta tenga lugar, lo mismo que hacen los vecinos de Santiago Nassar. El mismo verso de Gil Vicente, con que el narrador advierte a Santiago Nassar de los peligros del amor, dice, halcón que se atreve con garza guerrera, peligros espera, guarda un extraordinario paralelismo con una de las señales que anuncian el asesinato de César, convertido éste en ave de presa, según la versión de Suetonio. El elemento premonitorio que más acerca a ambos asesinatos viene dado por los sueños y las pesadillas que tienen lugar la víspera de la tragedia. El texto de Plutarco, que es el segundo que tienen ahí, el texto de Plutarco dice así: acostado después con su mujer, según solía, repentinamente se abrieron las puertas y ventanas de su cuarto, y turbado con el ruido y la luz, porque hacía luna clara, observó que Calpurnia dormía profundamente, pero que entre sueños prorrumpía en voces mal pronunciadas y en sollozos no articulados, y era que le lloraba, teniéndole degollado en su regazo. Maravilloso. Porque le llora en sueño. Antes, la muerte onírica se produce antes que la muerte física. Según se desprende de esta fuente clásica, la muerte de César aparece anunciada en sueño
que son en todo momento mal descifrados. Crónica de una muerte anunciada sigue paso a paso este mismo recurso, como pueden ver, o como aparece en el origen, en el inicio de la novela. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicada de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Su madre, Plácido Linero, cito, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido, claro, de ahí saldrá el cuento Me alquilo para soñar de los 12 cuentos peregrinos. Y luego, en el diálogo, me gustaría contarles una anécdota maravillosa. Pero no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. La última vez que habló Santiago Nazar con su madre, mientras buscaba una aspirina para el dolor de cabeza, le contó el extraño sueño que había tenido esa noche. Cito, pero ella no les puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Sigo citando. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio, y mucho menos Luisa Santiago, la madre del escritor y la madre del narrador, quien, cito, parecía tener hilos de comunicación secreta con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por artes de adivinación. Por una vez, aquella mujer lívida y sigilosa se extravió en el nudo cifrado de los múltiples vaticinios que tienen lugar en vísperas del asesinato. Julio César y Santiago Nazar mueren en circunstancias similares, como consecuencia de las heridas propiciadas por un arma blanca. Julio César, según nos cuenta Suetonio, en el texto número 3, fue acribillado por 23 puñaladas sin haber pronunciado ni una sola palabra, sino únicamente un gemido al primer golpe, aunque algunos han escrito que al recibir el ataque de Marco Bruto le dijo, ¿tú también, hijo? Plutarco coincide en el número de puñaladas. Se dice que fueron 23, y además nos da un dato muy importante para completar el escenario de la tragedia. Julio César, acorralado por sus enemigos, se siente como fiera en manos de muchos cazadores, así lo dice, como fiera en manos de muchos cazadores. También Santiago Nazar se siente acorralado cuando toma conciencia de lo que va a ocurrir. Parecía un pajarito mojado, nos informa Nair Miguel. Cuando sale de la casa del patriarca árabe, se comporta como si se tratara de una presa asediada por los cazadores. Cito, estaba tan azorado que no encontraba el camino de su casa. De todos lados empezaron a gritarle y Santiago Nazar dio varias vueltas al revés y al derecho, deslumbrado por tantas voces a la vez. Nadie, o casi nadie, hace nada por evitar la tragedia y el hijo de Plácida Linero es asesinado contra la puerta de su casa, como ya lo fuera César contra la estatua de Pompeyo 20 siglos antes. Más tarde, la autopsia, una auténtica masacre, llevada a cabo por el padre Carmen Amador, revela un dato fundamental. Santiago Nazar recibió 23 puñaladas, igual que Julio César. Vamos a mirar un momento el facsímil, porque parecía lógico que luego se incorporará el material a la proyección, pero parecía lógico que con esta elaboración eso se utilizará más tarde, porque
García Márquez, si algo demostró a lo largo de su vida, es ser un escritor de larguísimo aliento, era un escritor maratoniano. Una anécdota. La primera nota de la que se tiene constancia que publica en el Universal de Cartagena es una nota en la que él escribe sobre un perro llamado Lucero que tiene un manchón en la frente y que parece que tiene la rabia y había mordido a una niña en el barrio cartagenero de Getsemaní. Esa nota, que se la corrigió con lápiz rojo Clemente Manuel Zabala, es el origen de la novela Del amor y otros demonios, sobre la que voy a hablar, no sé si luego o mañana. Es decir, que tardó más de 40 años en reescribir esa historia, que es lo primero que él escribió en el Universal, ¿no? Entonces, es lógico pensar que un material tan potente, con tanto atractivo, y que el propio Borges le había dedicado el tema del traidor y del héroe, es lógico pensar que este material fuera reutilizado luego como estructura yacente, latente, en crónica de una muerte anunciada. Algunos datos que me parecen muy bonitos, muy interesantes. Si ven aquí, en esta parte, habla de un huevo con 2 yemas y saca una flecha y pone Ver Británica. Si lo hubiera escrito ahora hubiera puesto Ver Google, ¿no? Sí. Pero la fuente de información es la británica. No sabe qué significa, porque no es colombiano. Os reto a que me digáis lo que significa. No es latinoamericano, no es español, es andaluz, de la Andalucía occidental, es de mi tierra. Un huevo de 2 yemas supone la sorpresa. Romper un huevo en el momento de cocinarlo, de freírlo, y que salgan 2 yemas, forma parte de la sorpresa. Mi madre, Mercedes Delgado, que en paz descanse, decía: fulano de tal es un huevo con 2 yemas. Es decir, que tenía sorpresa. Como García Márquez tuvo unos vínculos poderosísimos con Sevilla, con Cádiz, con Andalucía, que no han sido estudiados, él ha escuchado esa expresión en sus viajes a Andalucía, en sus viajes y en su trato con andaluces emigrantes que están en Barcelona y que están en todas partes. Pero no lo recuerda. Por eso quiere averiguar, siguiendo eso que yo conté esta mañana, de que tiene una intuición y luego la confirma. Lo escribe y luego lo confirma. Fíjense que un poco más abajo, donde aparece sonriente, lo va a cambiar y pone solemnes, y deja solemnes la versión definitiva. ¿Por qué? Porque sonriente rompía la prosodia de la oración, la musicalidad de la oración. Él está jugando con una prosa que suena como una letanía. De hecho, si pueden escuchar a García Márquez leer, o mejor, recitar El otoño, es una letanía. ¿Por qué? Porque él tiene en su oído el rezo del rosario de cuando es niño. Y esa prosodia, esas escalas musicales, lo acompañan a uno hasta la muerte. Eso no se olvida jamás. Se podrá olvidar todo, pero eso nunca se olvida. Entonces, cuando él escribe, está escribiendo con ese ritmo, que es una letanía. Cuando le dice: oyó cantar a la pigua 3 líneas más arriba de un huevo con 2 yemas, yo pensé que se estaba refiriendo a Álvaro Cepeda, a su compadre, pero no puede ser, porque Cepeda había muerto en el 72 en un hospital de Nueva York. Es Álvaro Mutis, su otro gran amigo. Su compadre es también Mutis. Este Álvaro es Mutis. ¿Por qué? Porque García Márquez, siempre que ha hablado de Mutis, y hay un artículo maravilloso sobre él, dice que tenía una cultura enciclopédica, ¿no? Luego es Mutis posiblemente. Nos vamos para la parte clásica, que es sobre la que quiero reflexionar. Aquí en vertical dice: ojo, el texto de Plutarco, Suetonio, ver. Y aquí en el otro margen, ¿verdad?, saliendo del número 23, claro, está jugando con el 23,
dice, es el número de ventanas de la casa presidencial. Plutarco dice que dicen que fueron 23 puñaladas, pero Carcopino, citando otras fuentes, dice 35. Yo eso lo confirmé. Suetonio no da cifra en la edición que él manejó, que, como yo os dije, era la que había viajado a Hispanoamérica en la colección austral de clásicos de la literatura universal en este caso, ¿no? Es decir, que era lógico que, habiendo hecho esta reelaboración de los materiales clásicos sobre el asesinato de César, luego quisiera montar una novela con la estructura del propio asesinato, ¿no? Y ahí está la crónica de una muerte anunciada, que ya había sido anunciada, obviamente, 2 milenios antes, ¿no?